Hola amigos, en esta ocasión hablaremos acerca de la Biblia y la tradición. En ocasiones se cree erróneamente que en la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios, pero para la Iglesia Católica la revelación es más amplia, pues abarca la Biblia y la tradición. Pero veamos primero qué es la revelación. La revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo al hombre, de todo lo necesario para su salvación, donde están incluidas las verdades que debemos creer y los mandamientos que debemos cumplir. Esta revelación puede ser natural cuando descubrimos en la creación la mano amorosa de Dios, como lo dice Romanos 1:20. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Palabra de Dios. Pero también la revelación puede ser sobrenatural, cuando Dios se revela de una manera más directa, primero a través de los profetas del Antiguo Testamento, y después Jesucristo mismo, a través de su vida, de sus obras, palabras, milagros, muerte, resurrección y del envío del Espíritu Santo, es quien lleva a la plenitud a la revelación, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos nos ha hablado por medio del Hijo. Palabra de Dios. Dios quiso que todo lo que había sido revelado se transmitiera íntegro a todas las generaciones. Por eso mandó a sus apóstoles a proclamar el Evangelio a todo el mundo, como nos lo dice Mateo 28 del 19 al 20. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Y también en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Aquí notamos cómo Jesús ordenó predicar y proclamar, no escribir su evangelio. De hecho, todos los apóstoles predicaron la buena nueva, pero solamente algunos escribieron algo muchos años después de haber predicado. Este mensaje, escuchado de la boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido por los apóstoles, se llama tradición. Tomemos nota que la palabra tradición quiere decir que se entrega por medio de la palabra y no por escrito. Con el paso del tiempo, parte de esa tradición se fue poniendo por escrito, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, dando origen a los libros que formarían el Nuevo Testamento. Debemos hacer énfasis en que sólo parte de esa tradición se puso por escrito, como lo afirma San Juan en su Evangelio. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses, en el año 51, es decir, casi 20 años después de la crucifixión del Señor. Durante todo este tiempo, la única base de la predicación de la Iglesia fue la tradición. Un ejemplo de cómo fue la transición de la tradición oral a la tradición escrita nos la da San Lucas en su Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares,
y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Lucas no fue testigo ocular de las enseñanzas de Jesús. A él le transmitieron la fe otros de manera oral. Lucas lo pone por escrito para transmitir a su vez esas enseñanzas a otras personas. Y destaquemos que el Evangelio de Lucas se escribió hacia el año 75. Por otra parte, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento no afirman ser inspirados. La Biblia no da una lista de libros inspirados, pero entonces, ¿cómo sabemos si tal libro es inspirado o no? La respuesta es sencilla. Lo sabemos porque la Iglesia lo dijo. Sí, la Iglesia Católica, en base a la sagrada tradición, estableció en el Sínodo de Roma del año 382 y después lo ratificó en el Concilio de Cartago del año 397 la lista definitiva de los libros de la Biblia. Hermanos, si la Biblia fuera la única fuente de la revelación, la Biblia misma debería de decirlo, cosa que no sucede. Al contrario, son muchos los textos donde la Biblia enseña que hay una tradición oral y una tradición escrita. Por ejemplo, Filipenses 4:9. Todo cuanto habéis aprendido y recibido, y oído y visto en mí, ponedlo por obra. Palabra de Dios. San Pablo habla de aprender y recibir, oír y ver, pero no dice escribir y leer. En la segunda carta a Timoteo también habla de la transmisión de la revelación de persona a persona. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. En la segunda carta a los tesalonicenses dice: Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Palabra de Dios. En este texto, al decir de viva voz o por carta, da la misma importancia a las dos formas de la transmisión de la revelación divina. En Romanos, Pablo habla de predicar, pero no habla de leer. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios 11:23 y siguientes, San Pablo habla de una importante tradición que le fue transmitida. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Palabra de Dios. San Pablo no fue testigo ocular de la institución de la Eucaristía en la última cena, y por lo tanto, esta enseñanza la recibió mediante una tradición oral que a su vez él transmite a otras personas poniéndola por escrito. San Juan también habla de transmitir enseñanzas de viva voz. Aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz. Palabra de Dios. Entonces, como conclusión, para nosotros los católicos, la Biblia y la tradición son la manera como Dios se reveló. La tradición no es una regla aparte de la Biblia. Ambas son fuentes de la revelación. La Biblia es la tradición escrita de la Iglesia del primer siglo, y por eso ocupa un lugar privilegiado en la tradición de la Iglesia. Muchas gracias.